Vamos a hablar, hermanos, acerca de los dones. Y la enseñanza de hoy la titulé usando el uso de nuestros dones. El uso de nuestros dones. Y es la continuación de la enseñanza de la semana pasada. Y me gustaría que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 8. Del 1 al 8 en adelante. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera como un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, este pasaje habla acerca de principalmente cómo es que nosotros deberíamos usar nuestros dones. Y las semanas pasadas estuvimos viendo la actitud con la que deberíamos usar nuestros dones. Creo que fue hace como unas 6 semanas atrás. Yo sé que ustedes no se van a acordar de eso, simplemente lo voy a mencionar. Nosotros hablamos acerca de que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos a Dios. Pablo empieza diciendo esto porque antes de servir, primero tenemos que presentar nuestros cuerpos y nuestras mentes como un sacrificio vivo ante Dios. De manera sacrificada, de manera sacrificial. De manera que nosotros nos negamos a nuestros deseos pecaminosos para poder dedicarnos a Dios y servir solamente a Dios. Vimos en el versículo 3 que Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros. Él nos repartió. Es decir, que Él nos la dio conforme Él quiso. Él fue el que nos dio esa capacidad de fe. Aunque nosotros podemos orar para que Dios aumente nuestra fe, como hicieron los discípulos: Señor, aumenta nuestra fe. Los dones, Él ya nos los dio. Los dones, Él ya nos los dio. Y esos dones, Él nos los dio para que los usemos conforme a la medida de la fe que Él ya nos dio. En el versículo 4 dice que tenemos muchos miembros y cada miembro tiene diferente función. Cada uno de nosotros somos como una persona que está conectada a un cuerpo y cada parte del cuerpo tiene una función específica. Yo estaba pensando acerca de esto esta semana. Yo estaba pensando acerca de los dedos de los pies. Que los dedos de los pies a veces nosotros lo queremos esconder porque las uñas las tenemos sucias o quizás tienen un hongo. No sé, quizás los tenemos feos, no sé, que estamos acomplejados de los dedos de los pies. Pero sin los dedos de los pies no podemos tener balance cuando nos paramos. Si no tenemos los dedos de los pies, no tuviéramos balance a la hora de pararnos. Puedes pararte sin los dedos de los pies, pero no vas a caminar bien. Y no vas a tener tampoco un buen balance. Así de importantes son los dedos de los pies. Sin embargo, los escondemos, nos los cubrimos, los protegemos. Ahorita mismo yo estoy parado aquí y camino aquí en el púlpito, pero si no tuviera los dedos de los pies, no tuviera un buen balance. Me pudiera caer. Asimismo, cada una de las partes de nuestro cuerpo tiene una función y es una función necesaria. Es una función importante. Los pelos de la cabeza, hasta los debajo del brazo. Donde quiera que tengamos un miembro, una parte del cuerpo, es importante. Yo estaba reflexionando acerca de esto porque me reuní con el pastor Aram, creo que fue antier, y yo le estaba diciendo a él acerca de lo que me pasó a mí en Cuba cuando se me reventó el apéndice. En Cuba yo me enfermé y ningún doctor entendía qué era lo que tenía yo. Me decían que yo tenía problemas de estómago y me dieron un montón de medicinas para aliviar los malestares del estómago y para usar el baño. No lo pudieron encontrar, no sabían qué era. Mi mamá me llevó con un especialista y el especialista solamente con verme, él supo de que yo tenía la apéndice perforada. Y me hicieron una operación de apendicectomía. Me removieron el apéndice porque el apéndice, cuando quiso ser útil, reventó. Lo que estoy queriendo decir, hermanos, es, como ilustración, yo le decía al pastor Adam, hay personas
que solamente van a la iglesia a dar problemas. Y en vez de ser útil, cuando quieren ser útil, como el apéndice, revientan y lo único que hacen es hacer daño. Hacer daño incluso al cuerpo. Lo único que tiene que hacer el Señor es removerlo y sacarlo de ahí. Por tanto, hermano, no seas un apéndice. Sé útil en las manos del Señor. Sé un miembro útil para el Señor. Sé de beneficio para la iglesia. Sé como un regalo para la iglesia. Tenemos diferentes miembros, dice Pablo en el versículo 5, pero dice que nos necesitamos los unos a los otros. Dice así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo de Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que la iglesia es un cuerpo y somos nosotros una unidad que nos necesitamos los unos a los otros. La iglesia no es una organización, sino que es un organismo, como el cuerpo. El cuerpo es un organismo donde se necesita como un todo. Donde si hay una parte de tu cuerpo que te duele, todo tu cuerpo tampoco va a funcionar bien. Si te duele un pie, ya vas a empezar a cojear y te va a dar posiblemente dolor de cabeza y otras partes de tu cuerpo no se van a sentir bien. Te vas a sentir incómodo quizás después hasta para dormir. De manera que solamente con una parte de tu cuerpo que te duela, todas las demás partes de tu cuerpo también puede dolerte. Así es la iglesia. Nosotros tenemos una función específica que Dios nos ha dado, nos ha puesto en el cuerpo para que tengamos una función. Tenemos la responsabilidad de usar nuestros dones. Y Pablo dice en el versículo 6, teniendo diferentes dones. De manera que tenemos diferentes dones. Cada uno de nosotros quizás tengamos diferentes dones, otros quizás tengamos un solo don, pero todos tenemos dones. Y quiero tomarme un segundo antes de continuar para que entiendan que Dios te dio dones. Dios te dio dones. Y estos dones tienes que usarlos. Están dados para que los uses. Por eso es que en versículo 6 dice el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La semana pasada di una enseñanza completa acerca de cómo es que se usaba el don de profecía, que no es tanto de predecir el futuro, sino de anunciar las palabras proféticas que están en este libro. La gente ve profecía como predecir el futuro, pero las escrituras mencionan específicamente que trata de demostrar lo que ya Dios ha revelado. Y no es tener una morbosidad de querer saber qué va a suceder mañana y qué va a suceder en el futuro y qué va a suceder después. Cuando a Dios le place que tú tengas una comunión con Él y que confíes completamente en lo que Él va a hacer. Él no tiene por qué decirte lo que Él va a hacer. Entonces dice, úsese conforme a la medida de la fe. Y luego si leen el versículo 7 es lo mismo. Dice, o si de servicio, en servir. Y el úsese ahí está implícito porque va conectado con el versículo 6. Úsese en servir. El de servicio, úsese en servir. El de enseñanza, úsese en la enseñanza. El que exhorta, úsese en la exhortación. El punto es que los uses. Los dones no es para que los tengas ahí escondidos, es para que los uses. Y a cada uno de nosotros, Dios nos ha dado los dones como una huella digital. Dice en el versículo 6, según la gracia que nos es dada. Según la gracia que nos es dada. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones por gracia. Es algo que no nos merecemos. Es algo que Dios nos ha dado no porque lo pedimos ni porque lo merecemos, sino porque Dios nos los dio por gracia. La palabra don en el griego es carismata. Carismata. Que significa un don dado por gracia. Y esto nos muestra que no lo merecemos. Y es por eso que los debemos de usar. No podemos pensar de nosotros más alto de nosotros mismos, lo que dice él en el versículo 3. Porque esos dones no fueron dados a ti porque tú te los merecías. Y segundo, tampoco te los ganaste. Tampoco te los ganaste. Estaba escuchando unos predicadores que decían que Dios les dio el don de sanidad y de hacer milagros porque ellos hicieron un ayuno de 40 días. Como si se lo merecieran por haber hecho ese ayuno. Como si después de ese ayuno Dios diga, ahora te debo el don de sanidades. Ahora te debo el don de hacer milagros. Dios reparte como Él quiere. Como Él quiere. Si leen Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice en el versículo
4. Testificando Dios, hablando de los apóstoles, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ningún don ha sido dado por voluntad humana. Cada uno de los dones han sido dados por el Espíritu Santo, Él repartiendo según su voluntad. No la voluntad nuestra, no como nosotros querramos, sino según su voluntad. Y como esa es la voluntad de Dios, los dones que Él te ha dado son importantes. Tú no puedes minimizar tus dones simplemente porque no son dones vistos, dones que se ven, dones que están en públicos. Hay muchos dones que son muy, muy necesarios para la iglesia y no siempre se ven. Si los minimizas, estás minimizando la gracia de Dios, el don de Dios y a Dios mismo, que es el que lo dio. Los dones los debemos de usar. Pasen a Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice en el versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice, ministrelo. Ministrar, la palabra ministrar es diaconeo o servicio de diácono. Es una persona que sirve. Y no se refiere a algo en específico, sino a alguien que está sirviendo en el área que sea. Cuando una persona sirve, es un diácono. Está haciendo el acto de diaconizar. Y la persona que sirve puede servir en la enseñanza. Por eso dice, el que habla, hable conforme a la palabra de Dios, versículo 11. Pero debe de usarlo, ponerlo en práctica. Ministrelo. Eso es lo que significa ministro, un siervo, una persona que está en servicio. Usualmente la gente cuando ve que alguien es un predicador o un pastor o algo, le dice, ahí viene el ministro. Pero es una palabra hermosa que lo único que significa es servicio, servidor. Una persona que es un esclavo de acuerdo al Nuevo Testamento, un doulos. Y por eso tenemos que entender que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. El que tiene el don de hablar, de pararse en público y hablar, tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Pero él dice en el versículo 10, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios te ha dado los dones y tú tienes que ministrarlo a los otros. Los dones no fueron dados para ti, para que los uses para ti personalmente, sino para el beneficio de otros. Y dice, ministralo a los otros como buenos administradores. Tienes que ser como un buen administrador de Dios, usar esos dones. Y en esos dones trabaja la Trinidad de Dios completamente para usarnos para su gloria. Los dones que Dios nos ha dado, nos ha sido dada por la Trinidad de Dios. ¿Cuál es la Trinidad de Dios? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si leen en 1 Corintios 12, el pasaje que habla acerca de los dones, 1 Corintios 12, dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí está el Espíritu Santo. Versículo 5, y hay diversidad de ministerios, es decir, de servicios, pero el Señor es el mismo. Ahí está el Señor Jesucristo. Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, este es el Padre. Cuando la Biblia dice Dios, habla refiriéndose al Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está Espíritu, Hijo y Padre. La Trinidad opera en cada uno de nuestros dones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han puesto dones como si fueran huellas dactilares en nosotros. Que los dones nos sirven para beneficios de nuestros familiares, de nuestros amigos y para la iglesia. Y es tan importante que Pablo dice en el versículo 1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No los ignoren.
son importantes. Dice en el versículo 7, estos dones son, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Estos dones, puede ser que yo tenga el don de enseñanza, el don de servir, el don de dar, el don el don que Dios haya puesto en nuestras vidas. Puede que sea que yo tenga el mismo don que tú, pero lo use de diferente manera. Es por eso que dice que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Dios manifiesta esos dones de diferentes maneras para provecho ¿de quién? De la iglesia. Él usa los dones de diferentes maneras. Y luego dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretaciones de lenguas. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y la mayoría de estos dones que cité aquí son dones milagrosos, que es lo que vamos a estar estudiando la semana que viene. Pero esos dones y los dones milagrosos y los dones naturales fueron dados como el Espíritu Santo quiere. Como el Espíritu Santo quiere. A todo ser humano Dios le ha dado dones. A todo ser humano Dios le ha dado dones. Pero a la iglesia específica, Él le ha dado dones para el beneficio de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Como un regalo para la iglesia. Y Él nos da el Espíritu como Él quiere. Y esos dones los recibimos en el momento en que creímos. En ese mismo momento en que el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, vino también los dones a nuestras vidas. Todo cristiano tiene don. Tiene un don. De acuerdo al Espíritu Santo. De acuerdo a cómo el Espíritu Santo quiso dárselo. Esos dones los va desarrollando con el tiempo. El que enseña, cada vez enseña mejor mientras más lo use. Dios nos va dando los dones y los vamos perfeccionando con el tiempo. Es por eso que cuando lees en Efesios capítulo 4, en el versículo 10, Él dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Versículo 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, es decir, para la obra del servicio. Los van a perfeccionar, los van a equipar, los van a preparar para la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el punto. Que todos crezcamos para edificar a otros. Nuestro compromiso es usar nuestros dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero los dones los perfeccionamos y los damos a otros para que otros también perfeccionen sus dones y los usen para beneficio de otros. De manera que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado los dones para edificación de la iglesia, para el beneficio de tu hermano, no para ti, sino para el beneficio de tu hermano. Aunque yo soy edificado cuando te sirvo, la meta principal de usar mi don es edificarte a ti. Tú me edificas a mí y yo te edifico a ti. Tú no te edificas a ti, yo te edifico a ti, tú me edificas a mí. Entonces los dones que vamos a estudiar hoy no es una lista exhaustiva de los dones, sino que es una lista representativa de lo que menciona Pablo. Porque en 1 Corintios 2 él menciona otros dones también, mezclados junto con los dones sobrenaturales y los dones naturales. Pero hoy voy a enfocarme en esto, si no, no tuviera tiempo de mencionarlos todos. Está en Romanos capítulo 12, el pasaje que leímos. Capítulo 12, versículos del 6 al 8 es en los pasajes que nos vamos a enfocar. Dice en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si el servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es importante saber que cada uno de estos dones que Dios nos ha dado, los debemos de poner en práctica. Tenemos diferentes dones y puede que cada uno de nosotros tengamos diferentes dones de estos dones. Es más, yo creo
que todos los que estamos aquí, de alguna forma u otra, tenemos estos dones. Cada uno. Unos más, otros menos, pero todos tenemos estos dones. Y les voy a explicar por qué. Puede ser que tú digas que tú no tienes el don de dar. No, a mí no me gusta dar, yo tengo el don de recibir. Pero la Biblia nos dice a dar, sin esperar nada a cambio. Pero sin embargo hay personas que tienen el don de dar. Tú ves que das con una facilidad tremenda. Sí, ellos tienen el don de dar, pero tú tienes que poner en práctica el don de dar también. Tú tienes de ejercitarlo, de perfeccionarlo, de saber de que no dependes de nada, sino que, es decir, no te agarras de ninguna cosa, sino que estás dispuesto a soltar las cosas. Por eso digo de que cada uno de nosotros, vamos a examinar estos dones y vamos a darnos cuenta de que cada uno de nosotros podemos servir en el área que sea. Si Dios nos ha dado los dones, si el Espíritu Santo está en nosotros, también nos ha dado la capacidad de poder servir a Dios. Y cuando lo hacemos, lo tenemos que hacer en amor. Miren lo que dice el versículo 9. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Eso es lo que dice el versículo 9 en Romanos 12. De manera que cada uno de estos dones es una manifestación de amor hacia tu hermano. Es una manifestación de amor hacia tu prójimo. Dice en el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Es decir, de manera que yo tengo que preferir tu don, que tú lo uses, si es posible, para que tú seas de beneficio para la iglesia. Que yo me alegre cuando Dios te use en la iglesia. De que yo no tenga más alto concepto de mí, del que debo de tener, como dice en el versículo 3. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, sino prefiere a tu hermano. Dale prioridad a tu hermano. Piensa en tu hermano como que es mejor que tú. Pero en el tiempo en que estamos viviendo, donde la gente es tan egoísta y tan egocéntrica, donde prefiere su propia ganancia y no el beneficio de otro, en la iglesia vemos que muchas personas están tan enfocadas en ellos mismos que se olvidan del beneficio de su hermano. A principio de año, el pastor Joel, de la Iglesia Bautista Osana, nos reunimos con él para recibir el año. Y cuando estábamos orando para recibir el año, me acuerdo que nos agarramos todos de las manos. Y cuando empezamos a orar, él dijo, yo quiero que cierren sus ojos y quiero que cuando empiecen a orar, yo quiero que tú empieces en qué es lo mejor, lo más saludable, lo que es más de beneficio, lo que va a ayudar al crecimiento espiritual, lo que va a enriquecer, lo que va a favorecer, lo que va a fortalecer, lo que va a ser de bendición para tu hermano. No para ti, para tu hermano. ¿Estás dispuesto a tú pensar más en tu hermano que en ti mismo? Oye, si todos pensáramos así en la iglesia. Yo no tengo que preocuparme por mí, porque mi hermano se va a preocupar por mí. Y él no se tiene que preocupar por él, porque yo me preocupo por él. Es como un matrimonio. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros somos la esposa de Cristo. Entonces Pablo dice, versículo 7. Si el de servicio en servir. Si el de servicio en servir. Es decir, el de servicio úsese en servir. Servicio es diaconía, como lo dije al principio. De diáconos y diaconisas. Los que sirven. Este es el don de ayudar. Hay personas que tienen el don de ayudar. Y dice Pablo, el que tiene el don de ayudar, el que tiene el don de servicio, úselo. Ayude. Sirva. ¿En cuál área? En la que sea. No pongas excusa a la hora de ayudar. El que tiene el don de servicio siempre busca la forma de ayudar. En el área en la que sea. No le importa buscar una posición, sino decir cómo puedo ayudar. ¿Cómo puedo ser yo de bendición para este ministerio? Un ejemplo, por ejemplo, los diáconos en Hechos capítulo 6. En Hechos capítulo 6, los diáconos surgieron de una necesidad que hubo en la iglesia. La iglesia empezó a crecer, a multiplicarse. Y dice en el versículo 1, Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones
de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En el ministerio de la palabra. Ahora escuchen bien. Ellos buscaron a 7 hombres de buen testimonio y del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encargaron esta tarea. Esta tarea era servir mesas. Era el don de servir. Ellos tenían que ser usados en el don a la hora de servir las mesas. Eso incluía la administración de las viudas, la distribución de la comida, la distribución de la ropa, de lo que sea que en lo que estaban atendiendo estas viudas. Pero tenían que ser hombres de buen testimonio, eran marcados por su buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que está lleno del Espíritu Santo? Por el fruto del Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Pero aunque ellos eran los que eran servidores en esta área, los que estaban predicando la palabra, dice en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio, diaconía, lo mismo en el servicio de la palabra. De manera que algunos sirven las mesas, pero otros sirven en la palabra. Pero es servicio, es lo que dice Pablo. O si de servicio, en servir. Con el don que Dios te ha dado, tú lo tienes que usar para servir. Era la responsabilidad de tú verte como un esclavo para la iglesia. La iglesia, la esposa de Cristo. Esa mujer por la que Él murió, Él nos las encargó para que nosotros la cuidemos, para que la sustentemos, para que la amemos. En cierta forma, todos nosotros somos siervos de Dios. En 1 Corintios 3:9, Pablo dice que somos colaboradores de Dios. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. De alguna forma Pablo está diciendo, nosotros somos como ayudantes de Dios. Somos ayudantes en la obra de Dios. Somos los colaboradores, colaboramos. En Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo dice que son siervos de Cristo. Y cada uno de nosotros somos siervos de Jesucristo. ¿Eres un colaborador o eres un estorbo? ¿Sirves en la iglesia o no sirves para nada? El punto es, el que tiene el don de servicio, úselo en servir. En Hechos 20:35, pone un ejemplo acerca de lo que es el servicio. Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Ahí está la palabra de nuevo, servir, servicio, ayudar, diaconeo. Servir a los necesitados. Ese es el punto, ayudar, ser de ayuda. Hoy en día la gente tiene problema con ser un ayudante, porque en su mente tiene lo que dicen aquí en Estados Unidos, un chalán. Una persona que solamente está ayudando y el ayudante usualmente es el que no sabe mucho. Pero aquí la palabra de Dios exalta al que ayuda. De hecho, es tan importante, más adelante lo vamos a ver, porque en griego la palabra para ayudador, consolador, es paracleto. Pero la palabra llama al Espíritu Santo ayudador, un ayudante. Un ayudante. Cuando Dios creó a la mujer, dijo que era una ayuda idónea, una ayuda perfecta. Y nosotros en la iglesia, cuando servimos, somos una ayuda perfecta para Dios. Perfecta para Dios. Nosotros debemos usar nuestros dones con el fin de ser de beneficio para la esposa de Jesús. La esposa de Jesús. Esta palabra de servicio puede referirse a cualquier tipo de asistencia o ayuda. O de hacerle el favor a alguien más. Y usualmente las personas que tienen el don de servir no ponen excusas para servir, hermanos. No ponen excusas. Y quiero poner un ejemplo de alguien, mi suegra. Mi suegra Irma, ella siempre está sirviendo. Ella no pone una excusa para servir. Ella sirve en el área que sea y lo hace con tremenda alegría. Cuando tú le dices, hermana, necesitamos que esté aquí, ahí está ella en cualquier momento. A la hora que tiene que estar, ella está ahí. Ella está ahí. Y ella sirve. Y lo hace con una alegría que te transmite ese deseo de querer servir también. Si es de ujier, de ujier. Si es recogiendo ofrenda, recogiendo ofrenda. Si es contar las ofrendas, contando las ofrendas.
Si es repartir comida, a la hora de repartir comida. Ella no busca un puesto, ella busca servir. Y eso es lo que dice Pablo. El que tiene el don de servir, úselo. Úselo. No ponga excusa. Cada uno de nosotros tenemos un don. ¿No sabes cuál es tu don? No tienes que irte por cada uno de ellos y decir, bueno, yo el que tengo es el don de presidir, de ser jefe. Yo quiero mandar. Hermanos, empieza teniendo dominio propio y queriendo servir, priorizando a las personas por encima de ti. Por encima de ti. No es buscar una posición en la iglesia, eso ya es pecaminoso, sino de buscar ser un siervo de Dios en la iglesia. En 1 Corintios 12 dice que el don se manifiesta de diferentes maneras. De diferentes maneras. Ese don que Dios nos ha dado se puede manifestar de diferentes maneras. ¿Cómo se puede manifestar este don de ayudar? Algunos pueden ayudar a poner sillas. Algunos ayudan. El hermano Rodrigo a veces nos ha ayudado a servir trayendo agua. Algunos sirven poniendo comida. Otros a la hora de guardar los instrumentos. Cuando empecemos en el edificio, que tengamos que guardar los instrumentos y poner las cosas al final. Eso es ayudar. Ayudar. Es ser de ayuda. Ser de beneficio. Ser un ujier. Otros pueden servir de darle raite a otros. Yo me acuerdo que cuando yo no tenía carro, el hermano Rodrigo me daba raite a mí para ir a la iglesia. Me recogí y luego me dejaba. Y traía como 5 personas más en el carro con él. Porque él decía, quizás yo no puedo predicar en la iglesia, quizás yo no puedo hacer algunas otras cosas, pero sí puedo pasar por alguien y recogerlo. Eso es ayudar. Eso es ayudar. Busca la forma de cómo ayudar. ¿Cómo puedo ser de beneficio a otro? ¿Cómo puedo ser de prioridad a otro? ¿Cómo puedo ser de bendición a otro? Entonces, en cierta forma, todos tenemos el don de servicio. Unos más, otros menos, pero todos tenemos el don de servicio. Nos ha sido dado por el Espíritu, porque el Espíritu Santo mismo nos sirve a nosotros, es nuestra ayuda. Es nuestra ayuda. Pablo continúa, dice en el versículo 7, el que enseña en la enseñanza. El que enseña en la enseñanza. Y el don de enseñanza es didascalia. Es algo didáctico. El don de enseñanza implica la capacidad concedida por el Espíritu de interpretar y comunicar la verdad de la palabra de Dios de forma clara y precisa para que los demás puedan entenderla. Por ejemplo, en 2 Timoteo 2:2, él le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. 1 Timoteo 2:2. 1 Timoteo 4:2. 1 Timoteo 4:2, él dice que prediques la palabra, que instes afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Él tenía que enseñar la palabra del Señor. Y en 2 Timoteo 2:2, él le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. De manera que tiene la capacidad de instruir. La persona que enseña tiene la capacidad de instruir, de enseñar. Y este es uno de los dones que es un requisito para el pastorado. La persona que está llamada a ser pastor está llamada a enseñar. En 1 Timoteo 3:2, Pablo da los requisitos acerca del ministerio pastoral. Y él dice, pero es necesario que el obispo es alguien que supervisa la congregación, que cuida la congregación, dice, sé irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Tiene que estar apto para enseñar. Mucha gente se mete al ministerio sin tener la capacidad de poder enseñar. Ellos dicen, sí, yo tengo la capacidad de enseñar. La gente le dice, no, tú no tienes la capacidad de enseñar. Y se quieren meter al ministerio. En Tito 1:9 dice que tiene que ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tiene que saber enseñar. No todos tienen el don de enseñar. Pero el don de enseñanza se tiene que usar con el objetivo de instruir. No todos tienen el don de ser pastor, porque está el don de pastoral y el don de enseñanza. Hay algunos que son maestros, hay otros que son pastores. Y eso, como les dije en 1 Corintios 12, ese don se manifiesta de diferentes maneras.
Santiago 3.1 dice que no nos hagamos maestros muchos de nosotros porque tendremos mayor condenación. Cuando hablamos tenemos que saber que lo que estamos diciendo lo dice las Escrituras. Y no solamente que lo dice, sino que también lo interpretemos correctamente. Porque por cada palabra ociosa que salga de nuestra boca, le vamos a tener que dar cuenta a Dios. De manera que lo que enseña esta Biblia, lo tenemos que compartir a otros como está ahí y darle el significado correcto como está ahí. No el Santiago 3.1. Santiago 3.1. Y este don no se reserva solo a los pastores. Este don se manifiesta de muchas maneras. Por ejemplo, las mujeres pueden enseñar mujeres, jóvenes, niños. Los hombres pueden enseñar hombres a la congregación, a los jóvenes. También se puede usar a la forma de discipular a otras personas. De discipular a otras personas. En Mateo 28:19 Jesucristo le dijo, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden. Es decir, que el que hace discípulos enseña a guardar la palabra. En cierta forma es un maestro. No tiene que ser de una manera sofisticada en un púlpito, puede hacerlo de manera informal, simplemente sentándose a comer con alguien y hablar de las Escrituras. El don de enseñanza se podría aplicar al profesor de un seminario o a alguien que enseña en una escuela dominical. Es la capacidad de enseñar de manera sistemática, organizada, el significado de las Escrituras. La predicación, la diferencia entre la predicación y la enseñanza es que la predicación apunta y motiva a la voluntad del corazón, es decir, a tomar decisiones. La enseñanza tiene propósito de instruir y capacitar. De instruir y capacitar. Aunque estas dos se mezclan entre sí, no significan lo mismo. El que predica, instruye, pero a la misma vez motiva a la voluntad a tomar una decisión. El que enseña, a la misma vez de capacitar, también los incita a hacer un cambio en sus vidas. Es por eso que se mezclan entre sí. Pero cada uno tiene un propósito diferente, aunque esté mezclado entre sí. El que enseña tiene propósito de capacitar e instruir, como el seminario, como las escuelas dominicales, como el que discipula. El que predica llama a las personas al arrepentimiento y tiene que hacer un cambio. Tiene propósito de que nosotros lo usemos para el beneficio de la iglesia y llamar a los pecadores al arrepentimiento. El pastor tiene que hacer obra de evangelista, dice 2 Timoteo 4.5. Tiene que predicar, dice 2 Timoteo 4.2. Y tiene que ser un maestro, 1 Timoteo 3.2. De manera que él tiene que tener esos dones, predicar, enseñar y evangelista. Tiene que llamar a las personas al arrepentimiento. Tiene que capacitarlos para que crezcan en el conocimiento de Dios y desarrollen sus dones y usen sus capacidades para el conocimiento de Dios. Y tiene que predicar la palabra. Y este don, como les dije, se manifiesta de diferentes formas. Estos dones los podemos usar en la iglesia, los podemos usar en la casa, en la consejería, cuando discipulamos a otros, cuando enseña la Biblia a los niños. Pero úsalo de la forma o en la capacidad que Dios te ha dado. Dice la Biblia que el hombre es cabeza de hogar. El hombre tiene que enseñar a la familia la palabra de Dios. En cierta forma es un maestro para su casa. Es un maestro para su casa. Luego Pablo continúa, Romanos 12:8. Dice, el que exhorta en la exhortación. El que exhorta tiene que hacerlo en la exhortación. Tiene que ponerlo en práctica. Y la palabra exhortar para kaleo tiene la forma de estar al lado del otro, casi como el paracleto. La palabra paracleto es uno que camina junto a nosotros, uno que camina al lado de nosotros. Ese es el Espíritu Santo, el Consolador. Alguien que nos ayuda en nuestras debilidades, alguien que nos consuela cuando quizás pecamos contra Dios y nos ayuda a levantarnos si pecamos contra Dios, pero siempre está con nosotros. De manera que el que exhorta es como un consolador y un ayudador, alguien que consuela y uno que ayuda. Exhortación es también aconsejar, animar, consolar, advertir o fortalecer. Y hay gente que tienen estos dones. Las personas que tienen estos dones usualmente los usan para dar ánimos a una persona que ha perdido un familiar, una persona que ha perdido el trabajo, alguien que está pasando por una prueba muy difícil, una enfermedad muy difícil, y están allí para consolar, para animar, para orar por ellos, para mostrarles que los aman. Todos deberíamos hacer esto, ¿no? Pero hay gente que sobresalen en estas cosas, que sobresalen, que tienen un deseo genuino por tu necesidad. Tú ves que realmente están preocupados por ti. Se acuerdan porque están orando por ti continuamente. Estos dones, dice Pablo,
el que exhorta en la exhortación. Enfóquese en la exhortación. Le voy a poner un ejemplo. Pablo y Bernabé, Hechos capítulo 14, versículo 21. En Hechos capítulo 14, Pablo y Bernabé. Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, miren esto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, miren cómo los exhortaban, miren cómo los animaban, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Miren el ánimo. Las personas estaban pasando por tribulaciones, estaban desanimados y ellos les dicen, es necesario estas tribulaciones. Es necesario que pasen por estas pruebas. Es necesario que aprendamos a sobrevivir en las tribulaciones. Son parte de ser cristiano. Son parte de caminar con Jesús. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. El que exhorta usualmente viene con esta palabra de ánimo. Una exhortación, ánimo, aliento es lo que hace. Da aliento. En Hebreos capítulo 10, la necesidad de no dejar de congregarnos. Miren la necesidad de no dejar de congregarnos, hermanos. No solamente venir y escuchar un sermón, porque eso lo podemos hacer en línea. Pero miren lo que dice el capítulo 10, versículo 24, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Considerémonos unos a otros para estimularnos, animarnos, consolarnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo hacemos esto? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En Hebreos 3:13, ahí mismo en Hebreos, capítulo 3, versículo 13, dice, pero voy a leer desde el versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado te engaña tanto que te aleja del Señor. Y Él dice, exhortaos, animaos. ¿Cómo lo hacemos? No dejando de congregarnos. En 1 Tesalonicenses 4:18, Pablo menciona acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de los que están muriendo. Y como están muriendo, la gente se está desanimando en la iglesia. Y él dice, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Voy a leer el 13, dice esto, voy a leer el 13 y el 18. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que están descansando en la presencia del Señor, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ese es el ministerio de exhortación. De dar aliento, de dar ánimo a aquellas personas que pueden pasar por un momento de desánimo. En Colosenses capítulo 3, versículo 16, incluso, hermanos, nos exhortamos los unos a los otros cuando alabamos al Señor juntos, cuando adoramos su santo nombre, cuando nos congregamos y adoramos su nombre. Dice en el versículo 16, capítulo 3, versículo 16, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, y dice, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando nosotros cantamos alabanza, nos exhortamos, nos animamos a seguir buscando de Dios. De manera que el ministerio de exhortación está incluido en el ministerio de la alabanza. Es un ministerio de exhortación, de ánimo, para animar a la iglesia a buscar a Dios.
Yo soy exhortado, yo soy animado cuando canto las alabanzas y cuando escucho tu voz adorando el nombre del Señor. Por tanto, el que tiene el don de exhortar, que lo use en la exhortación. Y luego dice, versículo 8, Romanos 12:8, el que reparte con liberalidad. Reparte, distribuye. Este tiene el don de dar. Y este lo da alegremente. Le gusta compartir. Todos debemos de poner en práctica este don. Juan el Bautista, cuando dice que venían las personas a bautizarse, le preguntaron, ¿qué haremos? Él les dice, den frutos dignos de arrepentimiento. Y en Juan 3:11 él le dice, ¿cómo hacemos esto? Ellos le preguntan a él, ¿cómo hacemos esto? Le dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Compartir. Dar. Es usarlo para dar. Es usar este don para dar. Juan 3:11. En Hechos 20:35 dice que es mejor dar que recibir. Pablo dice, es mejor dar que recibir. Hay algunos que dicen, a mí me encanta recibir. Pablo dice, es mejor dar que recibir. Cuando damos, estamos imitando a Cristo. Cristo se dio a sí mismo en rescate por nuestras vidas. Yo he tenido amigos que son muy generosos, hermanos. Yo he tenido la oportunidad de tener gente que son tan generosos y me han enseñado en esa generosidad. Cuando recientemente me robaron mi troca, el pastor Adam, yo le hablé y le dije, ¿sabes qué? Ayúdame a orar porque me robaron mi troca, ahora no sé qué hacer. Y él me llamó, él enseguida me dijo, ¿sabes qué? Ven y recoge la van de la iglesia. Llévatela. Llévatela. No es simplemente decir, sino buscar la forma de ayudar. Buscar la forma de ayudar. Hace varios años atrás, el hermano Byron Gale, algunos de ustedes los conocen, otros no. Él es muy dadivoso, hermano. La verdad, yo no he visto a alguien tan dadivoso como él. Fui a un viaje misionero hace varios años, en el 2017, a Guatemala. Yo tenía un trabajo donde no me permitían agarrar muchas vacaciones, tampoco me pagaban las vacaciones. Y yo le dije a mi jefe que necesitaba irme por un viaje misionero. Me dijo, bueno, si te vas, pues vas a tener consecuencias, esto y lo otro. Y bueno, yo estoy dispuesto a ir. Yo no tenía el dinero para ir. Pero este hermano de la iglesia me dice, si quieres ir, yo te pago el viaje. Y te pago la estadía de allá. De ida y vuelta. Hay gente, hermanos, que tienen un don para dar. De vez en cuando en la iglesia teníamos el coro, y en el coro a veces nos mandaban a ponernos una camisa de un color. A veces no encontraba las camisas estaban caras. Y él me decía, negrito, te compré una camisa para que la uses en el coro. Ese es el don de dar. El don de dar. Hay gente que tiene un don de dar que es increíble. Ahora no podemos decir, no, yo no tengo ese don. Yo dar, no, yo no puedo dar. No, hermanos, todos debemos de alguna forma ejercitarnos al dar. De manera que dice Pablo, si tienes el don de dar, úsalo. Úsalo, dice, dalo con liberalidad, con libertad. El que tiene el don de dar, que dé con liberalidad, que le guste compartir. Este don es dar siempre sin esperar nada a cambio. Una pareja en el libro de los Hechos, que ellos vieron a un hermano de la iglesia que da una donación. Y como todo el pueblo le agradó, ellos quisieron hacer lo mismo. Es decir, empezaron a dar con la intención correcta, con la intención incorrecta. No lo tienen que buscar, yo lo voy a citar simplemente. En Hechos capítulo 4, versículo 36, dice, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tenía una heredad, tenía un lote, la vendió y lo dio a la iglesia. Capítulo 5, versículo 1 dice, pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron.
Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Se pusieron de acuerdo para mentir en cuanto lo habían dado. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste a intentar al Espíritu de Dios? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué pasó? Ellos quisieron imitar a aquel hombre que dio la heredad, porque toda la iglesia estaba contento con lo que hizo él. Ellos dijeron, bueno, vamos a buscar crédito también. El peligro de dar con querer buscar crédito es robarle la gloria al Señor. Robarle la gloria al Señor. En Mateo 6:12 dice que no seamos como los hipócritas que tocan trompeta delante de sí, para mostrar a los hombres cómo ellos dan. Pero sin embargo, el que da, dice que el que siembra con generosidad cosechará en abundancia, 2 Corintios 9:6. Entonces Pablo continúa ya para terminar. El que preside, dice que lo haga con solicitud. El que preside, que lo haga con solicitud. En 2 Corintios 9:6. 9:6. Dice, el que preside, que lo haga con solicitud. Y el que preside significa estar al frente. Y este es el concepto de liderazgo. Por ejemplo, el hombre en su hogar debe liderar su hogar, debe dirigir su casa. Los gobernantes, ellos dirigen el gobierno, ellos presiden el gobierno. En la iglesia, los pastores, los diáconos y las diaconisas, ellos presiden en la iglesia, ellos lideran la congregación. Y estos deben hacer su trabajo con diligencia, con solicitud. Dice en el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No perezosos. Lo que significa es que si esto requiere diligencia, no pueden ser perezosos. Y cada uno de nosotros, en los dones que Dios nos ha dado, no podemos ser perezosos a la hora de usarlos. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don de Dios que está en ti, no lo descuides. También le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Tienes que avivarlo, usar tus dones, ponerlos en práctica. Y esto de la diligencia y la solicitud es un celo y una prontitud a la hora de hacerlo. Y puede ser que Dios te ponga como líder de alabanza, líder de damas, de caballeros, de niños. Este es el que está al frente del ministerio, al frente de un ministerio. Pablo termina, el que hace misericordia con alegría. El que hace misericordia con alegría. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 1. Dice así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. El que hace misericordia está imitando a Dios, que es misericordioso, por tanto lo tiene que hacer con alegría. En Romanos 11:32, el capítulo anterior, dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Por eso dice, hazlo con alegría. Y es una exhortación hacerlo con alegría, porque yo siento que a veces las personas que quizás cuando hacen bien a la gente y empiezan a hacer misericordia, quizás ya lo empiecen a hacer con queja. Ya lo hagan con queja. Ay, está bien otra vez con necesidades. No, dice, hazlo con alegría. Esta debe de ser tu carga, la necesidad por las personas que tienen, poder ayudar a las personas que tienen necesidad. Y los fariseos se habían olvidado de esto, hermanos. Se habían olvidado de esto. En Mateo, capítulo 23, versículo 23, Él les dice a ellos, Jesús les dice a los fariseos, capítulo 23, versículo 23. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. La justicia, la misericordia y la fe. Es importante que hagamos misericordia con aquellos que necesitan misericordia. ¿Cómo lo podemos poner eso en práctica, hermanos? Lo que hicimos el otro día de ir a llevarle comida a los homeless. Eso es hacer misericordia con las personas. La misericordia no es algo que las personas se merezcan, sino que es algo que las personas necesitan. La gente necesita misericordia. Nosotros no nos merecemos la misericordia de Dios, pero sí la necesitamos muchísimo.
Cuando haces misericordia con las personas, no es porque se lo merezcan, sino porque lo necesitan. Entonces dice, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Que hagamos, hermanos, todo esto sin fingimiento. Que pongamos nuestros dones, ahí en Romanos 12, versículo 9. Hágalo sin fingimiento, ame sin fingimiento, sirva sin fingimiento. Hágalo como Cristo lo hace. Todos estos dones nos los da el Señor para la edificación de su iglesia, de su propia esposa. Y aunque no sepas cuál es tu don, no te enfoques tanto en cuál es mi don. Yo quiero escoger exhortar. No, más bien enfócate en lo general que puedes hacer con todos estos dones. Como una persona que Dios ha equipado para servir en la iglesia. Ponlos en práctica. Ponlos en práctica. Lo útil es servir con un corazón abierto donde haya necesidad. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a usar nuestros dones y pedirle perdón por no usarlos cuando sabemos que estamos llamados a usar nuestros dones. Inclinemos nuestras cabezas. Padre que estás en el cielo, Señor, nosotros te damos gracias porque tú a cada uno de nosotros nos has dado dones conforme, Señor, tú has querido. Tú nos has repartido esos dones conforme tú has querido, Señor. En tu gracia, Señor, tú nos has llamado, Señor, a servirte. En tu gracia, Señor, tú nos has llamado a amarnos los unos a los otros. Tú cambiaste nuestro lamento en baile. Tú cambiaste, Señor, nuestro corazón de piedra y nos diste un corazón de carne, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a tener amor los unos por los otros, a pensar en las necesidades de los otros, a amarnos los unos a los otros, Señor, en querer ser útil para ti, Señor. Como dice 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ayúdanos a ser útil en tus manos, Señor, para ser útil en la iglesia local, para ser útil, Dios mío, en nuestros hogares, con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos fuera del hogar, en nuestros trabajos, Señor. Que donde quiera que vayamos, Señor, seamos útiles a ti, Señor. Que seamos de bendición a otros. Dios mío, y sabemos que lo podemos hacer con fe, con la medida de fe que tú nos has dado, Señor, porque tu Espíritu habita en nosotros. Y como habita en nosotros, tú lo vas a hacer, Señor. Tú lo vas a hacer, Dios mío, porque dice tu palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. La perfeccionará. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, y a poner esos dones en práctica. En el nombre de Jesús. Amén y amén.